Vida en la Palabra con el pastor Carlos Lugo. Dios te bendiga en este día y hora. Te habla el pastor Carlos Lugo. Le damos la gloria y la honra al Señor porque Él nos permite estar en el aire con este nuevo programa, Vida en la Palabra. Gracias por estar en sintonía de Vida en la Palabra. Nos hemos animado a crear este contenido con la intención de ayudar y edificar a los creyentes. Hay hoy en día en las redes tanta confusión con la palabra del Señor que hemos querido contribuir de una manera u otra con nuestra parte para que las personas comiencen a apreciar una vez más la palabra de Dios. Y en este día no va a ser la excepción. Vamos a iniciar considerando la palabra del Señor, la cual vamos a tener en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo afecto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén, amén. Gloria a Dios. Quiero comentar en este día, bajo el tema, la ley del proceso, la ley del proceso. Yo creo que Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros, con cada uno de sus siervos. Y los planes de Dios, Él quiere llevarlos a cumplimiento. Y Dios siempre lleva sus planes a propósito y a cumplimiento. Pero para que eso suceda, muchas veces Dios tiene que pasarnos por procesos especiales, tiempos en nuestra vida, en los cuales nuestras cualidades como creyentes son pulidas. O sea, antes de Dios usarte en el gran proyecto que Él tiene contigo, Él quiere pulirte. Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. Dice la Biblia que aquí donde hemos leído en Efesios, que Él nos escogió a nosotros en Cristo antes de la fundación del mundo. No fuiste tú que escogiste a Dios, el Señor te escogió a ti. Y en cada llamado, en cada propósito del Señor, hay un tiempo de preparación espiritual, emocional, al cual hemos llamado el tiempo del proceso, ¿verdad? Ese tiempo en el que Dios trata con nosotros de manera especial, no lo debemos tratar de eludir ni tratar de escapar de él, porque si escapamos de ese tiempo, si escapamos de ese tiempo de preparación, podríamos echar a perder o retrasar el plan de Dios con nosotros. Si te salta el proceso, al final siempre resultará en un desastre. Dios no exonera a nadie de estos tiempos. Pues a veces quisiéramos que Dios nos exonerara y que Dios hiciera una excepción, pero no hay excepción. Al que Dios va a usar lo procesa, al que Dios va a usar lo hace pasar por tiempos especiales de espera, preparación y entrenamiento. Y eso es lo que yo llamo un tiempo de proceso, un tiempo de espera, un tiempo de preparación y un tiempo de entrenamiento. A través de la Biblia, yo no veo a nadie a quien Dios no haya pasado primero por un proceso, un tiempo de preparación, un tiempo de espera y un tiempo de entrenamiento. Por ejemplo, Moisés, un gran líder al que Dios usó para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero vemos primero cómo Dios lo llama y cómo Dios primero lo procesa, permite que él sea procesado en el desierto durante 40 años cuidando ovejas. Y en el libro de Éxodo, capítulo 3, dice que Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiendo, lo llama desde una zarza
ardiendo, y es allí cuando Dios le declara lo que va a hacer con él. Pero yo me preguntaba antes, ¿por qué Dios esperó 40 años para llamar a Moisés? ¿Por qué pasaron tantos años? ¿Por qué Dios permitió que Moisés estuviera en el desierto tantos años? Porque Dios quería darle algunas lecciones a Moisés. Dios quería enseñarle a Moisés a ser paciente. Dios quería que Moisés aceptara y entendiera su nueva realidad. Lo trajo del palacio donde había abundancia al desierto donde no había nada. Dios trató con Moisés en la soledad y en la escasez del desierto. Y antes de llamarlo de nuevo a Egipto y escogerlo y ponerlo en la posición donde él iba a hacer ese liderazgo grandioso, gigante, Dios lo dejó 40 años cuidando ovejas. A veces no entendemos por qué nosotros también somos procesados por Dios. Y yo creo que todo aquel a quien Dios va a usar, Dios primero lo procesa. Nosotros podemos seguir mostrando ejemplos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, David, al cual nosotros conocemos como aquel a quien Dios lo usó para matar gigantes. Pero antes de matar gigantes, primero pastoreó ovejas en el campo. Y allí en el campo, en la soledad del campo, estando él discriminado aún por su propia familia, estando él aislado junto con aquellos animales, Dios lo adiestró en fluir en su presencia. Y allí Dios lo entrenó y pudo librar sus batallas. Mató a los lobos, mató osos, mató a leones. Y es entonces cuando llega el cumplimiento del tiempo que Dios lo saca de manera maravillosa de ese propósito. Y luego conocemos al David, que fue rey, que fue profeta y que mató a gigantes, según 2 de Samuel, capítulo 17, versículos 31 al 37. ¿Sabe? Dios lo que desea es prepararnos. Dios lo que desea es que nos consagremos más a Él. Dios nos pasa por un tiempo de proceso antes de Él levantarnos. A veces lo más difícil del tiempo de proceso es la espera, ¿verdad? Esperar en el Señor, prepararnos en el Señor y entrenarnos. A veces Dios nos pone en un tiempo, y lo digo quizás por la experiencia personal, Dios nos pone en un tiempo donde nada sucede, donde predicamos y la iglesia no crece, donde hablamos y nadie nos hace caso, donde no suena el teléfono para ninguna invitación, donde nuestros amigos nos abandonan. Es un tiempo de espera. Es el tiempo entonces cuando nosotros tenemos que aprovechar para orar y para consagrarnos y acercarnos más al Señor. A veces Dios nos pone en un tiempo de preparación, probando nuestra paciencia, probando nuestra fe, probando nuestra fidelidad, porque cuando vamos a ser usados por Dios, siempre nuestra paciencia va a ser probada, siempre nuestra fe va a ser probada, nuestra fidelidad a Dios también va a ser probada. Y hay tiempos de entrenamiento, hay tiempos donde hay que estudiar, hay que ir al seminario, hay un tiempo donde Dios nos mete en su palabra, nos enseña nuevas cosas, nos da revelaciones profundas. Todo eso es parte del proceso. Muchas personas no pasan el proceso de parte del Señor y se quedan a mitad del camino. A veces lo abandonan o simplemente no lo entienden. Comienzan a culpar a otros por lo que está pasando en sus vidas. Tienen que comprender que es un proceso de parte del Señor y que a su tiempo Dios te va a librar. Dios tiene planes y propósitos. Él dice que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios te llamó, Dios te señaló, Dios te marcó, Él ha abierto la puerta. Tú tienes un llamado de parte del Señor. Todo lo que el Señor te está pidiendo es que pases tu proceso, pases tu tiempo con Él y vas a ver grandes cosas de parte del Señor viniendo a tu vida. Te pido que no te desanimes. Te pido que no tires la toalla, no cierres la iglesia, no abandones el ministerio, no dejes de cantar, no dejes de enseñar, no dejes de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Es simplemente un tiempo donde tu paciencia está siendo probada, donde tu fe está siendo probada, donde tu fidelidad también está siendo probada. Es el tiempo del proceso, pero después de esto viene el levantamiento. Mi oración para ti delante del Señor es que Él te bendiga, que Él te multiplique y que Él haga grandes cosas contigo
en los años y días que vienen. Lo declaro en el nombre del Señor Jesús. Gracias por estar en nuestra sintonía. Esto es Vida en la Palabra. Por favor, regálame un like al final de este video. Compártelo con otros. Hagamos viral la palabra del Señor. Dios te bendiga. Nos vemos hasta el próximo episodio de Vida en la Palabra. Bendiciones.